12,000 funcionarios del gobierno de la Ciudad de México formarán parte de la Cadena de la Paz para apoyar en la protección de los manifestantes a la marcha conmemorativa de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968. También habrá acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina en diversos puntos de la marcha. Así lo anunciaron la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la ombudsman capitalina Nacheli Ramírez. No es sencillamente acompañar a la movilización, acompañarlos como un cinturón y estar en coordinación permanente con la Comisión de Derechos Humanos y bajo la coordinación de la Secretaría de Gobierno. Van a ir con vestidos de blanco. El acompañamiento de la comisión contempla 2 ombudsmóviles que estarán en la vanguardia y retaguardia, así como 6 equipos en diversos tramos del contingente. Además, 25 personas especializadas en la mediación de conflictos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a estar haciendo procesos tanto de detección de riesgo como de mediación en algún momento si se presenta un conflicto, de procesos de mediación. La jefa de gobierno hizo un llamado a evitar la violencia, al tiempo de refrendar su compromiso para no reprimir las protestas. Aseguró que los elementos policíacos tienen la instrucción de no hacer uso excesivo de la fuerza. Por su parte, el titular de la Policía Capitalina, Jesús Horta, agregó que la policía tendrá presencia principalmente para realizar tareas de cortes a la circulación, encauzamiento y protección para evitar daños. En caso de haberlos, sí habrá sanciones como se marca en la ley. Bueno, si hay situaciones de violencia tendrá que haber detenidos, eso, pero insisto en que el enfoque es evitar que se den esas situaciones. Hay varias técnicas y tácticas para hacerlo, ¿no? Y eso es para lo que nos estamos preparando el día de mañana. Rica Muñiz, 21 Noticias.